wanna play, wanna stay for a while. If you don't decide, baby, make up your mind. Only for tonight, I just want to see you smile right now, come on. explico un poquito lo que hacemos en Entropy, ¿vale? Entropy es una empresa de Zaragoza, ¿vale? Somos una empresa que no somos tan grandes como el Ganchito, ¿vale? Son alrededor de unas 20-25 personas, ¿vale? Que nos dedicamos sobre todo a hacer cine, public y series, ¿vale? Ahora también, en este último año y medio aproximadamente, también tenemos en Madrid una pequeña sala de color para etalonaje y estamos haciendo algunos curros en VR, ¿vale? Bien. Bueno, pues me metería en lo de las chicas del cable. Lo que quería daros hoy es un poquito por todas las fases por las cuales pasa un proyecto de este estilo, ¿vale? Desde la parte de preproducción, ¿vale? Hasta la parte final de la entrega al cliente, ¿vale? Que en este caso es entregado a una empresa externa, ¿vale? Que hizo el etalonaje de color, ¿vale? Es una empresa que se llama Deluxe, que está en Madrid. En primer lugar, antes de empezar a rodar todo esto, se nos planteó el problema de que actualmente, o sea, lo que se nos pidió principalmente fue la reconstrucción de la Gran Vía de Madrid, desde la zona de donde está el edificio de Telefónica actualmente, hasta la zona donde está el edificio del Capitol, más o menos donde está la Plaza del Callao, toda esa zona, se nos pidió su reconstrucción, ¿vale? Entonces, antes de empezar a todo esto, una cosa muy importante que tuvimos que hacer es la búsqueda de referencias, ¿vale? De todo tipo de referencias, sobre todo de referencias históricas, ¿vale? Tenéis que pensar que no existe ningún tipo de calle así en la actualidad con los edificios que había hace 100 años, ¿vale? Entonces, como os voy a enseñar aquí un montón de fotos que os he traído, ¿vale? Tuvimos que buscar no solo en imágenes de Google, sino en imágenes de archivos, ¿vale? Que el departamento de producción se encargó de buscar, ¿vale? Para tener una base, ¿vale? Como una especie de concept, sin haber, digamos, un concept previo, ¿vale? Para empezar a trabajar todo lo que es la parte de la Gran Vía, ¿vale? Aquí tenéis varias fotos que he conseguido recuperar de la OFI, ¿vale? No solo de la Gran Vía, sino también de los coches, porque también se recreó toda la parte de vehículos en movimiento, gente andando por la calle, atmósferas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bien. Bueno, aparte de todo eso, también tuvimos que hacer una documentación histórica de vestuario. Y esto lo digo porque, como os ha dicho antes Iker, la parte de la gente que tuvimos que reconstruir para la Gran Vía de Madrid, la parte digital, por decirlo de alguna manera, son los elementos que están más lejanos, ¿vale? En este caso, hicimos una cosa, tanto con los coches como con los crowds, que lo llamamos nosotros, con la gente andando, y es que previamente a las chicas del cable, en el año 2012-2013, Entropy hizo una serie que se llamaba Galerías Velvet, que salía en Antena 3, ¿vale? Que tuvimos que recrear también la Gran Vía de Madrid. Entonces, lo que hicimos en este caso fue intentar reutilizar el sistema que se utilizó para hacer el movimiento de la gente andando y el movimiento de los coches, ¿vale? El movimiento de los coches, esta es una de las razones por las que usamos un programa que está ahora mismo en desuso, ¿vale? Que es un programa que se llama Autodesk Soft Image. No sé si algunos lo conocéis, ¿vale? Actualmente estamos trabajando en Maya porque el Sofi en el año 2015 sacó su última versión, ¿vale? Entonces, ahora solo existe Maya y existe, bueno, está Max y hay, para simulaciones está Houdini y hay muchos otros programas, ¿vale? Pero la principal razón por la que usamos este programa fue por intentar aprovechar todos esos sistemas que previamente ya teníamos creados, ¿vale? Aparte, esta serie se empezó a hacer precisamente en el año 2015,
cuando empezamos a hacer la producción de todo esto, por lo tanto teníamos todavía la última versión y los operadores, digamos, de la empresa, los 3Dseros, estaban muy acostumbrados a usar Sofimage, ¿vale? No Maya. Antes de empezar nosotros a reconstruir todo lo que es el 3D, digamos, todo el asset digamos, de la Gran Vía, lo primero que hicimos fue ir, una vez que reconstruyeron el set de grabación, que lo construyeron unos meses antes de comenzar el rodaje, para que nosotros pudiéramos tener unas medidas, fue ir allí con un supervisor, con el supervisor de set de efectos y una persona de producción, para ir allí y tomar todas las medidas de toda la zona de rodaje, ¿vale? Esto es importante, sobre todo ya lo veréis después, para el tema del layout, ¿vale? El layout en este caso, como ya os he dicho, casi todos los planos de esta serie son casi siempre en esa dirección, o bien hacia allí, o bien un poquito contrapicados, que se ve un poquito la fachada, ¿vale? Entonces, lo que teníamos que... gran parte del trabajo del layout era encajar, digamos, el edificio con esa esquina, ¿vale? Entonces es muy importante tener las medidas, porque si no tienes las medidas, te vas fuera y entonces tienes que hacer un trabajo extra luego después en Compo para intentar arreglar eso, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Bueno, aquí tenéis fotos de vistas, digamos, de lo que es toda la zona de la fachada, con todas las medidas, ¿vale? Bueno, esto es como una especie de boceto que se hizo con todas las medidas puestas ya sobre imágenes reales, ¿vale? Y bien, bueno. Antes de hablar del workflow CGI, he de deciros que en esta serie intentamos separar dos tipos de VFX o dos tipos de efectos, ¿vale? Por un lado, separamos los efectos que tenían que ver con toda lo que es la reconstrucción del CGI de la Gran Vía, ¿vale? Y sobre todo, ahora lo veréis, antes de hablaros de esto, os enseño una showreel de cables para que veáis un poquito de lo que hablo, ¿vale? Y luego, por otro lado, separamos una cosa que nosotros llamamos los efectos invisibles, ¿vale? Esto es curioso porque hay muchas veces, ¿vale?, que sobre todo a los compositores nos toca hacer, que es hacer cosas que, por ejemplo, tú vas al cine, tú vas a ver una peli, vas a ver Star Wars, ¿vale?, y sabes que hay VFX porque ves naves espaciales, porque ves explosiones, porque ves tal. Pero hay otra parte, que es también que nos toca hacer mucho, que es la parte de los efectos invisibles, que es, por ejemplo, corregir fallos de rodaje, ¿vale? Esto es una cosa muy común, o por lo menos a nosotros nos ha tocado. Corregir fallos de rodaje, véase, por ejemplo, que en un plano de las chicas, ¿vale?, estaban dos tíos hablando y, por la razón que fuera, se dejaron un guión encima de la mesa. Entonces nos tocaba borrarlo, por ejemplo. O en una secuencia están dos hablando y se les colaba el micro, la pértiga, se les colaba por aquí y nos tocaba borrarlo, ¿vale? Por ejemplo, otra cosa, en la segunda temporada, por ejemplo, aparecían dos gemelos, ¿vale?, que eran el mismo actor. Entonces, en muchas secuencias lo que nos tocó es duplicarlos, ¿vale? Grababan un plano con el actor hablando con un extra delante, digamos, con un figurante, en una conversación, después lo grababan por el otro lado y nos tocaba, pues, juntar esas dos imágenes, ¿vale?, para tenerlos a los dos en pantalla. Eso parece que cuando lo ves parece que no se ha hecho nada ahí, pero también está, ¿vale? Esa es la parte más coñazo, digamos, es la parte menos interesante, digamos. La parte más interesante es la parte del workflow, ¿vale? O sea, la parte del CGI de la Gran Vía. Ahora os voy a enseñar una rig, ¿vale?, de cables para que veáis un poquito de lo que hablo, ¿vale? Y ya empiezo y os intentaré explicar todas las partes por las cuales hemos pasado para hacer todo el 3D, ¿vale? El workflow que hemos seguido, la visión de trabajo en assets, luego las partes de compo, las especificaciones que nos han pedido un poquito para que lo veáis, ¿vale? Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to. I got that boom boom, that all I want to mix it all the right junk in all the right places.
digamos, es cuando el departamento de 3D, y esto fue un poquito antes de empezar el rodaje, como un mes y medio antes de que empezara el rodaje de la serie, se empezó a reconstruir todo lo que es la parte de la Gran Vía, ¿vale? Para ello, lo que se hizo en 3D es ir de menos a más, es decir, ir modelando primero las piezas más pequeñitas, porque en este caso es una serie muy grande, es un escenario que es enorme, ¿vale? Entonces, reconstruirlo todo en la misma escena es una locura. Entonces lo que se hace es intentar ir de menos a más, o sea, es decir, primero se modelan con los toldos, luego se modela una farola y se va duplicando, luego se modela un escaparate y se texturiza el escaparate, se hacen unas pruebas de lighting del escaparate, se van poniendo nosotros encima, luego todo eso, por ejemplo, se hacen ventanas, ¿vale? Las ventanas se unen a un escaparate y se hace un edificio, y se crea un edificio, y tienes una serie de un edificio. A partir de ahí, pues se hace otro edificio, otro edificio, otro edificio, otro edificio, otro edificio, ¿vale? Así hasta conseguir todo lo que es la Gran Vía, ¿vale? Eso fue lo primero que se hizo. Antes de empezar todo este proceso, hay una parte muy importante que es la parte del concept, ¿vale? Para que, digamos, los líderes o el productor de la serie, digamos, los creativos de la serie, que nos daban el feedback, nos daban su supervisión, pudieran ver, antes de que nosotros modeláramos toda la Gran Vía, pudieran ver una especie de concept. Lo que hicimos fue coger la Gran Vía, ¿vale? Crear unos cubos muy básicos, ¿vale? Digamos, con todos los edificios, así, unos cubitos, ¿vale? Y proyectar, digamos, unas texturas básicas, ¿vale? Como, digamos, de referencia. Y a partir de ahí, eso se lo mandamos a una persona de MatePaint, a un concept artist, ¿vale? Que él en Photoshop se fue currando un poquito las ventanas, se fue haciendo todo lo que es la calle, el edificio del fondo y todo eso, para que, digamos, el cliente pudiera ver los primeros bocetos, por decirlo de alguna manera, y pudiera valorar el curro que estábamos haciendo y pudiera darnos un feedback antes de que nosotros pues, empezáramos a hacer el curro tocho, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, os he traído aquí una serie de unos bocetos, así, para que veáis. Este es un bocetillo, es un poco cutre todavía, ¿vale? Y podéis ver. Aquí, sobre todo, se basaba en cómo iba a quedar final este edificio, ¿vale? Aquí sí que, en este edificio sí que hay una parte que ya se había empezado a hacer en 3D, una pequeña parte, ¿vale? Digamos, toda la zona de las ventanas, pero por ejemplo, como podéis ver, este edificio que es el de Telefónica, ¿vale? Que aquí es donde estaría el set de grabación, el set de rodaje, estaba todavía, digamos, en bambalinas, o sea, estaba todavía sin acabar, o sea, ¿vale? Entonces, esto se lo íbamos mandando al cliente con diferentes versiones y él nos iba diciendo, nos iba cambiando, pues, este modelo de ventana sí, este no, cámbiamelas, quiero que me hagas aquí un chaflán, quiero que me hagas aquí tal, ¿vale? Nos iban dando pipa, vaya, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otro boceto, tenéis aquí, ¿vale? Esta es una prueba que se hizo, una de las primeras pruebas con la gente andando. Como podéis ver, los modelitos todavía son muy cutrongos, ¿vale? Todavía, porque cogimos, de los modelos que cogimos que teníamos de Galerías Loewe de la serie anterior, lo que hicimos fue intentar pulirlos un poquito para que quedara un poquito mejor. Intentamos mejorar un poquito el resultado que teníamos. Aparte, como podéis ver, lo que os he dicho antes del vestuario, esta gente lleva una ropa, digamos, que es un poquito más moderna de la que llevaba la gente en la época de los años 20. Entonces, esto, a posteriori de este concepto, se fue cambiando y se fue adaptando el vestuario de la gente para, digamos, tenerla, digamos, de época, ¿vale? Bueno, este es uno de los conceptos más avanzados. Aquí podéis ver que hay partes que todavía están sin terminar, como por ejemplo aquí irían una especie de unas ventanitas, ¿vale? Este concept, ¿vale?, es una mezcla, digamos, de la parte de 3D y la parte de MatePaint, ¿vale? Esto nos ocurrió porque el cliente, en este caso, el Bambú Producciones, que es la empresa que ha rodado la serie, nos iba pidiendo cada X tiempo ver una Gran Vía con un poquito más de calidad. Entonces, lo que nosotros intentábamos darle, o intentábamos mostrarles a ellos, es un producto un poquito más acabado de lo que teníamos. No para engañarles, sino ellos ya sabían que estábamos combinando tanto la parte de 3D como con la parte de MatePaint, ¿vale? Pero de esta forma ellos se iban haciendo un poquito una idea de lo que querían, nos iban dando cambios, nos iban dando feedback, ¿vale? Y podíamos intentar hablar con ellos, intentábamos negociar cosas para no sé, nosotros, por ejemplo, teníamos alguna intención creativa, intentábamos al cliente pues negociar eso para que de alguna manera llegáramos a un acuerdo de decir, bueno, pues a nosotros nos gusta esto un poquito, que creemos que va a quedar chulo o creemos que va a quedar bonito, el cliente decía un poquito que no y tal, y intentaba llegar a un punto medio, ¿vale? Eso a veces pasa, sobre todo en Publi, que cuando opina todo el mundo es una locura. Bien.
Aquí os he traído también una serie de fotos, ¿vale? De todos los assets de la Gran Vía. Os los he intentado desglosar un poco para que veáis, digamos, todos, no están todos aquí evidentemente, pero así podéis verlos un poco con su textura y con su wireframe, ¿vale? Aquí tenéis varias fotos. Estos son todos los escaparates. Estos escaparates son los primeros que se hicieron, se les cambiaron el nombre porque ellos lo querían en castellano, todo no lo querían con nombres en francés, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, las alcantarillas y las alcantarillas, sí, bueno, las alcantarillas del suelo, ¿vale? En su versión final, ¿vale? Tenéis tanto el wireframe aquí como el final, ¿vale? El render final, ¿vale? Tenéis también aquí los buzones. Esto nos pasa una cosa curiosa con los buzones, y es que una vez que habíamos empezado ya, digamos, a componer los planos, ya teníamos los renders de 3D, ya teníamos los brutos de rodaje, y ya estábamos componiendo los planos, y algunos de ellos ya estaban entregados. Llegó el cliente y nos dijo que los buzones no le gustaban, ¿vale? Entonces, porque los buzones en origen eran de color amarillo, que es más o menos como los buzones que hay hoy en día de correos, más parecidos. Entonces, a mitad de producción, el cliente nos tiró los buzones y nos hizo cambiarlos en todos los planos, ¿vale? O sea, tuvimos que coger todos los planos que ya teníamos hechos, volver a cambiar el 3D, volver a tirar el render y volver a integrarlo eso en la imagen y volver a rendearlos, ¿vale? Vale, aquí tenéis todos los carteles que se utilizaron, ¿vale? En algunos de estos, pues como curiosidad, algunos de los operadores de 3D se pusieron su nombre en los carteles. Vale, aquí tenéis los coches, ¿vale? Para los coches se usaron, si no recuerdo mal, se usaron 5 modelos diferentes de coches, ¿vale? Lo que se hizo con el sistema de los coches, esto es un sistema que se había hecho, como os he dicho previamente, es un sistema en SOFI, ¿vale? Que lo que hace es, pues, tenéis el modelo del coche con su rig en las ruedas y tal, y lo que hace es que cuando va andando reacciona al suelo como si tuviera adoquines debajo, es decir, las ruedas van haciendo así y el coche va temblando como si estuviera por una calzada de adoquines, ¿vale? Y luego también tenía otra cosa, que los coches lo hizo un 3D0, que es un crack, ¿vale? Cuando se acercaban a un coche con otro, se adelantaban automáticamente, o sea, estaban, digamos, animados para que reaccionaran entre sí, ¿vale? Es un sistema que se hizo, ¿vale? Se hizo en total una animación de aproximadamente unos 2.000, 3.000 fotogramas, ahora no recuerdo bien, ¿vale? Se hizo esto y además una animación en loop. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos mandasen planos, por ejemplo, una secuencia de, imaginaos, 4 planos seguidos, ¿vale? Para tener que evitar animar todos los planos y cada uno, lo que se hizo es una animación genérica de 2.000 fotogramas para nosotros, a la hora de renderizar, digamos, coger los coches, cogíamos el trozo que más nos gustaba o el trozo que nos parecía más chulo para integrarlo dentro del plano y ponerlo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el wire de los coches, aquí tenéis farolas. Una cosa que no os he dicho, esta escena está hecha tanto de día como de noche. O sea, se hicieron 2 versiones de esta escena, ¿vale? En la escena de noche se hizo una cosa que es un bake, ¿vale? Un bake de las texturas, cosa que nos ha ahorrado bastante tiempo de render, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito más lo que es un bake. Es bakear las texturas, es, digamos, cuando tú vas a renderizar un plano, vas a tirar un render de 3D, cuando tienes un montón de luces, cuando el programa tiene, digamos, el programa de la máquina, el ordenador tiene que calcular la radiosidad de la escena, tiene que calcular los brillos, tiene que calcular las sombras. Es un proceso, digamos, que cuesta mucho. Entonces, si tú bakeas una escena, le das texturas bakeadas a una escena, solo con calcularlo una vez, digamos, por decirlo de alguna manera, así a grosso modo, aunque lo calcules una vez, ya las siguientes veces no lo tienes que volver a calcular, ¿vale? Como decirlo de alguna manera, que lo tienes en la propia textura, ¿vale? En la escena. Bueno, aquí tenéis más assets, que son todos los toldos, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis uno de los primeros edificios completos que se hicieron, que fue este. ¿Vale? Como os he dicho antes, lo que hacíamos es eso, ir de menos a más, es decir, de escenas más pequeñitas, ¿vale? Lo que hacíamos era, pues modelábamos la imagen, la texturizábamos y todo, y le íbamos metiendo en partes más grandes hasta llegar a un asset grande, ¿vale? Y ese asset grande lo metíamos en la escena final, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis dentro de cuando íbamos a renderizar los planos, a tirar los renders finales 3D, ¿vale? Nos tirábamos diferentes mates y diferentes IDs para luego en compo
poder tocar el color por separado de cada una de las partes de los edificios, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos el render original, que es el edificio justo el del medio, ¿vale? Tenemos a la derecha un mate de las luces, de unas ventanitas que nosotros pues, cuando queríamos las iluminábamos y cuando no las apagábamos, ¿vale? Aquí tenéis un mate de todos los reflejos, ¿vale? Y el mate del edificio, ¿vale? Esto, ahora hay una cosa para el 3D, para los compositores, para tocar el color del 3D, que es súper útil, que se llama Cryptomate, ¿vale? Que es una herramienta, es un pase de render, ¿vale? Que se tira desde 3D, y en Nuke, cuando importas ese pase de render, te tienes que descargar un plugin que se llama Cryptomate, que es como una especie de pase multicolor, ¿vale? Que lo puedes diferenciar o bien por material o bien por objeto, ¿vale? Creo que hay algún tipo más, pero ahora mismo no estoy seguro, ¿vale? Entonces, tú lo que haces en Nuke, coges ese render multicolor, ¿vale? Y con un pic, ¿sabes? No sé si os de Nuke, digamos, haces como con el contagotas, por decirlo de alguna manera, tocas en un color, ¿vale? Y ya se te selecciona un alfa, ¿vale? Para poder tocar, por decirlo de alguna manera, una sola parte del CGI, ¿vale? Una sola parte del 3D, ¿vale? Eso ayuda mucho cuando vas a integrar CGI dentro de una imagen, si tienes que separar por, digamos, partes mucho más pequeñas o tienes que ser mucho más concreto, ¿vale? Cuando hicimos esto todavía no usábamos el Cryptomate, lo que usábamos era IDES, simplemente en RGB, ¿vale? Usábamos rojo, verde y azul, tres colores para hacer tres diferentes mates, tres diferentes mates, eso es, y en Nuke separábamos los diferentes colores, ¿vale? Por un nodo que tiene Nuke, se llama Shuffle, ¿vale? Para crear nuestros alfas y poder tocar el color, ¿vale? Y aquí tenéis unos previos, digamos, de los clouds puestos sobre la acera, ¿vale? Esta acera esta acera de aquí, esta fachada, digamos, es de las primeras versiones que se hicieron, para que veáis, ¿vale? Toda la parte del modelado que se utilizó, se juntaron todo lo que había modelado, hasta, digamos, la primera parte de los edificios, se juntó y se fueron haciendo previos para poder ir chequeándolos y que te fueran dando feedback, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, esto es una captura del SOFI, del programa que utilizábamos, ¿vale? Aquí tenéis, todo esto de aquí es de la escena del edificio de Telefónica, ¿vale? Digamos que esto es todo el asset, ¿vale? Del edificio de Telefónica. Aquí tenéis, pues, desde la fachada, los balcones, los cristales, los toldos, todo esto lo tenéis aquí, ¿vale? Como curiosidad, ¿vale? Y esto es una captura de los adoquines del suelo, ¿vale? Que hicimos, ¿vale? Del programa de SOFI. Antes de empezar, digamos, antes de dar por finalizado un curso, y durante él hay que hacer numerosas pruebas para ver que todo está funcionando bien. Eso es súper importante, ¿vale? Porque luego, por ejemplo, volviendo al tema de los concepts, si tú antes de empezar a hacer toda la gran vía de 3D no tienes un concept para poder ver un previo de lo que tú estás haciendo, si tú te pones a currar, te pegas un mes de curro modelando de toda una gran vía de 3D y llega al final y resulta que eso no le mola al cliente o no está bien o lo que sea, has tirado mucho tiempo a la basura, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces es súper importante ir, tanto con el cliente, en este tipo de cosas, con el cliente, ir hablando, o sea, ir que el cliente te vaya dando feedback, que te vaya diciendo que esto le mola, esto no le mola, porque luego, si no le enseñas nada y llega al final, a lo mejor tiene el cliente, pues mira, todo este edificio no me gusta, y tal, y se puede tirar por la basura, es una putadilla, ¿verdad? ¿Vale? Aparte de eso, una vez acabada la escena, ¿vale? Lo que hicimos fueron las pruebas de layout, ¿vale? Con todos los planos, nos dieron una especie de planos de referencia, ¿vale? Entonces hicimos unas pruebas de layout para ver si el layout es lo de, si no lo sabéis, es coger la cámara, es esto el layout, ¿vale? Pues lo voy a enseñar aquí. Voy para adelante. Esto, digamos que es un layout, ¿vale? Es coger la parte del decorado, ¿vale? Y poner una cámara generada digitalmente en el programa de 3D encima o sea, dentro de la escena, para después sobre esa cámara renderizar todo lo que es el 3D, ¿vale? Esto hubo que hacer varias pruebas, sobre todo por el tema de las distorsiones de la lente. En este caso, esta serie se grabó con una Sony C65, ¿vale? Y al principio tuvimos problemas porque en las primeras pruebas de layout no nos habían dado los partes de cámara y la lente que habían usado ni nada por el estilo. Es importante que cuando el supervisor de rodaje vaya a los rodajes, es importante que el vídeo de foto o el que está operando la cámara o los que estén en rodaje
le pasen todos los datos de la grabación. Porque luego, por ejemplo, a la hora de hacer un track en 3D, si no tienes los datos de la cámara, el track en 3D se vuelve muchísimo más complicado, ¿vale? Es importante tener esos datos, ¿vale? Bueno, en este caso aquí tenéis otro ejemplo de layout, ¿vale? Y aquí podéis ver, esta es la primera versión de render final que se hizo de toda la parte de la Gran Vía, ¿vale? Aquí la tenéis. ¿Vale? Bueno, una vez acabado todo el apartado de 3D, por decirlo de alguna manera, una vez que has hecho el 3D, has modelado toda la Gran Vía, te has tirado el render, has hecho el layout, has hecho todo eso, va la parte de compo, ¿vale? En la parte de compo, antes de empezar a hacer todos los planos, hicimos una cosa, ¿vale?, que se llaman templates, ¿vale? Hicimos unas compos master, o unas compo base, por decirlo de alguna manera, que son unos scripts, por decirlo, que tienen ya montadas, digamos, todas las capas de 3D, ¿vale? El motor que se usó para esto fue Arnold, ¿vale? Si me estoy poniendo un pelín técnico, no lo entendéis, perdón, ¿vale? ¿Vale? Entonces, tú cuando rendeas con un motor de render, ¿vale? En este caso Arnold, como os digo, y rendeas varios pases, ¿vale? El pase de diffuse, pase de especulares, reflejos, brillos y todo eso, ¿vale? Para que tú lo puedas tocar luego en compo por separado, ¿vale? Lo que hicimos, para evitar perder tiempo, tú cuando vas a empezar a componer y tienes que coger la capa del XR, tienes que coger el bruto, tienes que montártelo todo, ¿vale? A veces se pierde tiempo en tener que montar todas las capas. Entonces, para eso lo que hicimos fue unas compos base, unas compos, digamos, ya prehechas, para que los compositores, en cuanto, digamos, cogieran el plano, directamente cargaran ese script base y con eso directamente metieran la LXR, o sea, el renderizado de la imagen, y ya lo tuvieran cargado y no tuvieran que volver a hacer todo el montaje, ¿vale? Vale. Bueno, pues la parte de compo es la parte en la que se limpian los cromas, se hacen rotos, se integra el CGI, la imagen digital, sobre la imagen rodada en 2D, ¿vale? Antes de empezar también las compos, lo que se hace, y sobre todo antes de empezar el track, esto se me olvidaba, antes de empezar a hacer el track y antes de empezar a hacer el layout, lo que se hace es un denoise, ¿vale? Vosotros sabéis que cuando grabáis, se graban todas las imágenes con grano, se tiene un grano, ¿vale? Ese grano, muchas veces, a la hora de limpiar los cromas, a la hora de hacer los tracks, a la hora de manipular el material, ese grano puede ser molesto. Entonces, lo primero que hacíamos nosotros era coger todas las imágenes de los brutos de rodaje que nos llegaban y quitarles el grano, ¿vale? Con un plugin que tiene Nuke, se llama Neat Video, funciona fenomenal, ¿vale? Les quitas el grano. Y una vez hecho eso, los planos, si van por secuencia, lo que hacíamos era crear un grano, un grano prehecho, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo le aplicase el mismo grano a la secuencia, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, si hay 3 compositores, pues cada compositor se pilla un plano, ¿vale? Para que directamente se cojan esos 3 compositores el mismo grano, ¿vale? Y no haya diferencias luego en montaje, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú entregas 3 planos con diferente grano y luego los ves en montaje, te van a saltar. Uno va a tener mucho grano, otro poco, otro menos, tal. Entonces, para asegurarse, haces eso antes, ¿vale? Bien, ahora os voy a enseñar un poquito las partes. Os he traído unas capturas de Nuke, lo digo para los que os mole la compo y todo eso, para que veáis un poco cómo son las compos, digamos, a nivel profesional. Hemos limpiado el croma de ella, hemos recortado por aquí, hemos recortado por ahí, pero todavía nos falta mucho, que sería poner un cielo, hacer una integración más de color. Esta zona no se corresponde con esta, ¿vale? Entonces todo ese trabajo lo intentamos hacer de compo, ¿vale? Y aquí tenéis el plano final, ¿vale? Bien. Bueno, aquí tenéis, os he traído unos ejemplillos de scripts, ¿vale? De Nuke. Este es el script, concretamente es el de este plano, ¿vale? Para que veáis un poco cómo es internamente el programa, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, el Nuke es el programa, digamos, más estandarizado para composición de imagen, ¿vale? En este caso. O uno de los que más se usa, vaya. ¿Vale? Aquí tenéis, pues eso, tenéis aquí toda una compo. Aquí tenéis, esto es un template de lo que os he dicho antes, ¿vale? Este es uno que estamos utilizando ahora en otra serie, que no es Las chicas del cable, ¿vale? Que es para los lentes. Aquí lo tenéis completo, ¿vale? Entonces, aquí en Nuke lo que intentamos hacer, aquí tenemos todas las capas de 3D, en esta parte de aquí cargamos los brutos, ¿vale? Y aquí pues dejamos ya unos espacios para que los compositores ya vayan haciendo su curro sin necesidad de tener que crearse toda la escena de cero, ordenarla. Esto es importante porque
Vosotros imaginar que yo estoy haciendo un plano, ¿vale? Estoy haciendo la compo de un plano, y por lo que sea, pues me voy de vacaciones dentro de 2 días, ¿vale? Y no la voy a tener terminada para dentro de 2 días. Evidentemente, esa compo se la va a tener que coger otra persona. Si tú, el script que dejas, o sea, esto lo dejas totalmente desordenado, el siguiente que venga y se lo vaya a coger no se va a enterar de nada, ¿vale? Porque cada uno trabaja un poco a su manera, ¿vale? Es importante tener mucho orden en este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplillo y bueno, aquí tenéis la parte de aquí. Aquí lo que intentamos hacer es facilitar para que simplemente con cargar aquí el bruto, con cargar aquí todos los pases de 3D, digamos, tengas aquí todo lo tengas aquí todo ya montadito, ¿vale? Y no tengas la necesidad de estar montando todas las capas, un poquito lo que os he dicho antes, ¿vale? Bien, una vez acabado todo esto, una vez que renderamos el plano, antes de mandarlo, lo que hacíamos es hacer un render en baja resolución, ¿vale? Es un QuickTime, ¿vale? Nosotros utilizamos una plataforma web que es es una herramienta de pipeline, ¿vale? Se llama Shotgun, no sé si os suena de algo. Es una herramienta en la que, bueno, pues puedes ordenarte todos los planos por secuencias, con comentarios del cliente, con estatus de cada una de las partes, tanto de layout como de track, como de compo, ¿vale? Y pues, es decir, si está en progress, si está acabada, si hay comentarios, puedes subir un QuickTime y directamente el cliente lo puede ver desde la plataforma web, ¿vale? Ahí pasábamos, digamos, la primera criba. Aparte primero teníamos una criba interna, luego pasábamos esa criba, ¿vale? Que el cliente, en este caso Bamboo, aprobaba o te mandaba cambios de los planos, ¿vale? Y una vez que estaba esto bien, nosotros en Entropy lo que hacíamos, tenemos un monitor de gama 1, un monitor de alta fidelidad, y ahí es donde chequeamos los planos finales en alta resolución, ¿vale? Una vez que nosotros eso lo vemos ok, lo mandamos a Dilax, a la empresa que hace el color, ellos hacen el etalonaje, lo ven fallos, y una vez hecho eso pasa a Netflix, que Netflix pasa por un tío que se ve los planos fotograma a fotograma, ¿vale? En una salita, se los va viendo, y para detectar todos los fallos, ¿vale? Es un quality control que se llama. Entonces, una vez que se pasan todas esas fases, por decirlo de alguna manera, el plano estaría terminado, ¿vale?